historias que no comienzan con un grito, no empiezan con persecuciones ni con sangre en la calle. Empiezan en silencio, en una casa vieja, en un pueblo pequeño, en una mente que se rompe poco a poco sin que nadie lo note. Y hoy, en Equilibrio Inestable Podcast, vamos a hablar de uno de los casos más perturbadores de la historia del crimen estadounidense. Un caso que no se define por la cantidad de asesinatos, sino por lo que hacía después de la muerte. Esta no solo es la historia de un hombre, es la historia de cómo el aislamiento, el fanatismo y la represión absoluta pueden crear algo inhumano. Hoy vamos a hablar de Ed Gein. Y antes de continuar, si te gustan los episodios donde analizamos el crimen con narrativa, rigor y respeto, suscríbete, deja tu like y comparte este episodio. Esto nos motiva para seguir contando estas historias sin glorificar la violencia, pero sin ocultar la verdad. Y ahora sí, vamos a darle. Ed Gein nació en 1906 en Wisconsin, un lugar donde el tiempo parecía detenido. Granjas aisladas, caminos de tierra, pocas casas, poca gente. Su padre, George Gein, era un alcohólico, ausente, derrotado, no era violento, no golpeaba a Ed, simplemente no estaba. Y para Ed, su padre no representaba protección. Su padre representaba fracaso. La figura que dominó completamente su mundo fue su madre, Augusta Gein, una mujer profundamente religiosa, fanática, rígida, obsesiva. Veía pecado en todo, especialmente en el cuerpo femenino. Para Augusta, las mujeres eran sucias, eran tentación, eran la causa de la caída moral del hombre. Y aún así, ella era la única mujer en la vida de Ed. Augusta aisló a Ed del mundo. Le prohibió amistades, le prohibió relaciones, le prohibió contacto emocional. Le enseñó que el deseo era pecado, que el sexo era corrupción, que la mujer era peligrosa. Pero al mismo tiempo, Ed dependía de ella para todo. No tuvo infancia normal, no tuvo adolescencia, no tuvo identidad. Ed no creció. Ed fue moldeado. Cuando su padre murió, Augusta se volvió aún más dominante. Y cuando Augusta murió en 1945, algo dentro de Ed se rompió definitivamente. Ed selló el cuarto de su madre, no permitió que nadie entrara, lo conservó intacto, como si ella aún estuviera viva. Pero esto no fue suficiente. Años después, Ed desenterró el cuerpo de su madre y lo llevó de regreso a la granja. No para exhibirlo, no para destruirlo, sino para mantenerla cerca. Y ese acto marcaría un punto sin retorno en la vida de Ed. Ed no odiaba a las mujeres, las temía, las deseaba, las idealizaba. Y se odiaba a sí mismo por sentir todo eso. No sabía cómo relacionarse con una mujer viva, pero con una mujer muerta no había rechazo, no había juicio, no había pecado. Y ahí comienza el verdadero horror. Ed empezó a leer obituarios. Buscaba mujeres que se parecieran físicamente a su madre. Esperaba días, semanas. Por la noche salía solo. Abría tumbas recientes, con cuidado, con paciencia. Sacaba cuerpos femeninos, los llevaba a su granja. Ed practicó necrofilia. No como un acto sexual convencional, sino como una forma distorsionada de intimidad, de control
y de cercanía sin rechazo. Ed no desenterraba por curiosidad, desenterraba para construir. Desollaba los cuerpos, separaba la piel, la limpiaba, la conservaba. Fabricó máscaras hechas de rostros humanos, lámparas con piel facial, sillas tapizadas con epidermis, cinturones hechos con pezones, cráneos usados como tazones. Y lo más perturbador, un traje completo hecho de piel femenina. No para exhibirlo, no para asustar, para ponérselo. Para caminar por la casa convertido en algo que su mente necesitaba desesperadamente. Mary Hogan no era una desconocida para Ed Gein. Era dueña de un bar local, Ed la frecuentaba. Mary era una mujer mayor, era fuerte, era directa, era dominante. En la mente de Ed, Mary comenzó a ocupar el lugar simbólico de su madre. Ella lo escuchaba, le hablaba sin miedo, no lo rechazaba. En 1954, Ed entró al bar como cualquier otra noche. No hubo pelea, no hubo discusión, solamente un disparo. Después del asesinato, Ed comenzó a hablar de Mary en tiempo presente, como si aún existiera. Partes de su cuerpo fueron encontradas en su granja, otras nunca aparecieron. Mary no fue solo una víctima, fue una proyección. Bernice Worden era distinta. Con ella, Ed tenía una extraña amistad, socialmente aceptable, salían a comer, iban a patinar, platicaban. Para el pueblo, Ed era raro, pero con Bernice él parecía normal. Ella lo trataba sin miedo, sin burla, pero Bernice era una mujer viva, con voluntad propia. Y esto, para Ed, era imposible de sostener. El 16 de noviembre de 1957, Bernice estaba sola en su ferretería. Ed entró, pidió ver un rifle y cuando ella se dio la vuelta, disparó. No hubo emoción, no hubo discusión. Cargó el cuerpo como un animal de caza, lo llevó a la granja, lo colgó boca abajo y la decapitó. Fue procedimiento. Ese mismo día, el hijo de Bernice llegó a la tienda. Estaba vacía, el dinero seguía ahí, algo no cuadraba. La policía revisó quién había visto a Bernice por última vez. El nombre de Ed Gein apareció de inmediato. Esa noche fueron a la granja. Al abrir el cobertizo, encontraron el cuerpo de Bernice colgado, decapitado, desollado. Entraron a la casa y el horror se multiplicó. Objetos hechos con piel humana, restos integrados a la vida cotidiana. Ed fue arrestado sin resistencia. Durante los interrogatorios, Ed hablaba con calma, como si estuviera describiendo tareas domésticas. Confesó el asesinato de Bernice, habló de Mary Hogan y cuando le preguntaron por otras desapariciones, no negó nada, pero tampoco confirmó. No entendía por qué debía ocultar cosas. La desaparición de la niña Georgia Weckler y otras mujeres jóvenes nunca se comprobó nada. Nunca se cerraron esos casos. Ed no distinguía entre lo permitido y lo prohibido. Los psiquiatras diagnosticaron psicosis grave, fijación edípica extrema, disociación profunda. Ed no mataba por placer sexual directo. Ed mataba para reconstruir una identidad rota. Ed Gein no era un asesino serial clásico. Fue algo distinto, algo más inquietante. Ed Gein inspiró personajes como Norman Bates, Leatherface y Buffalo Bill. Redefinió al horror moderno. Ed Gein murió en 1984, internado en un hospital psiquiátrico. No buscó fama, no dejó manifiestos, dejó una pregunta incómoda. Porque Ed Gein no nos aterra solo por lo que hizo, nos aterra porque vivió así, durante años, sin que nadie lo notara.
Y gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerda seguirnos en YouTube, Instagram y Facebook como @equilibrio inestable podcast y en X como @equilibrio inpod. Y escúchanos también en Spotify, iHeartRadio y Apple Podcasts. Yo soy Carlos y no lo olvides. El mal más peligroso no siempre se esconde en la oscuridad. A veces vive en la casa más tranquila al final del camino. Hasta el próximo.